Nos da paso, que nos acaba de dar paso, pues empezamos. Pues muy buenos días a todos. Un placer tener hoy aquí con nosotros al doctor Jorge Salmerón, es un radiólogo del Instituto Guirado, que nos va a hablar un poco de la aproximación diagnóstica al acúfeno pulsátil. Tendremos como expertos a la doctora Esther Granel y al doctor Luis García Ibáñez. Esther Granel es la jefa de neuroradiología del Hospital San Pablo y el doctor Luis García Ibáñez es un reconocido otorrino de aquí, de Barcelona. Con lo cual, en principio, como siempre, al final de la charla del doctor Salmerón tendremos un turno de preguntas que podéis escribir en el chat y daremos paso a los expertos. Tenemos también al doctor Pedraza como director de la plataforma. Pues un placer, Jorge, y todo tuyo. Adelante. A ver. Buenos días. A diferencia, hay dos tipos de acúfenos, el pulsátil y el no pulsátil, ¿no? El no pulsátil, rara vez encontramos una causa aislada del acúfeno y suelen obedecer a factores ambientales, de ruido, toxicidad. Sin embargo, en los acúfenos pulsátiles, en función de si se consideran algunas variaciones anatómicas como posible causa o no, solemos encontrar hallazgos positivos en los estudios de imagen. Yo considero dos tipos de acúfeno pulsátil, el que está asociado a otros hallazgos otológicos o sistémicos y los que no están asociados, ¿no? Entonces, por ejemplo, este paciente tiene una estructura tubular que sale de la carótida y asciende por el promontorio, pasa entre las cruras del estribo y se coloca en el acueducto de Falopio, es la arteria estapedial, y en este caso este paciente tenía acúfeno pulsátil, pero también tenía hipoacusia de transmisión. Este otro paciente que tiene en la otoscopia un hallazgo de algo que pulsa es un divertículo de la yugular, ¿no? Entonces el hallazgo en la otoscopia se puede acceder. Otro divertículo de la yugular. Aquí tenemos una carótida ectópica, masa pulsátil, pero con hallazgos en la otoscopia. Se ve perfectamente la remodelación del área del promontorio y la carótida ectópica. La distensia del canal semicircular superior puede cursar con un acúfeno pulsátil, pero hay otros síntomas asociados como autofonía, vértigos, hipacusia, y sobre todo no hay que pasar desapercibido la dehiscencia congénita del canal semicircular posterior respecto al agujero rasgado posterior. Este es un hallazgo, un paciente que tenía hipoacusia de transmisión y tenía acúfeno pulsátil. Este otro corte se ve perfectamente la comunicación del canal semicircular posterior con el agujero rasgado posterior. Este otro paciente tiene un divertículo de la yugular y una dehiscencia del canal semicircular posterior con el agujero rasgado posterior. Aquí se ve perfecto. Los glomus timpánicos son también masas pulsátiles y pulsan con acúfeno. La pequeña área de remodelación del promontorio, que no hay que pasar desapercibida, o pacientes con glomus yugulotimpánicos, con este patrón permeativo del agujero rasgado posterior y esa masa que ocupa, en este caso, ambos oídos. El hemangioma más osificante del facial normalmente está en la zona del geniculado, pero en este paciente que además tenía una displasia fibrosa, tenemos este hemangioma que cursa con acúfeno pulsátil y parálisis facial. Aquí se ve la imagen de ocupación de la zona de la porción mastoidea del nervio facial. Aquí se ve perfectamente este hemangioma y el compromiso del nervio facial. Este otro paciente con una masa vascularizada en la zona del geniculado y que correspondía al clásico hemangioma osificante del nervio facial en la zona del geniculado. Fijaros que es una lesión que tiene esta trabeculación ósea característica en la porción del geniculado y laberíntica del nervio.
La autoesponciosis también puede cursar con acúfeno pulsátil, pero claro, ahí no hay una hipoacusia mixta. En este caso la patina era normal y ambas ventanas redondas estaban obliteradas por focos de otosclerosis. El Paget también puede dar acúfenos pulsátiles. Este paciente tenía acúfenos pulsátiles bilaterales. O los neurinomas. En este caso tenemos un paciente con dos neurinomas muy pequeñitos en el lado derecho del nervio coclear y en el lado izquierdo del nervio vestibular inferior. Schwannomas del nervio y laberínticos, como en este paciente que tiene un compromiso del laberinto anterior, posterior y del paquete acústico facial, o este otro que es un schwannoma intralaberíntico anterior. Meningiomas. El meningioma también puede dar acúfenos pulsátiles, pero en este caso hay otros signos asociados y vemos la lesión expansiva y el crecimiento intralaberíntico del meningioma. Tumores del saco endolinfático también pueden cursar, pero hay otros signos asociados. Este es un tumor del saco endolinfático. Característicamente tiene áreas de hiperseñal en las secuencias T1 sin contraste por el contenido hemorrágico. Y la imagen del CBCT o del TAC es esta imagen característica centrada en el acueducto del vestíbulo. Metástasis. Esta paciente venía por acúfenos pulsátiles y vimos que el patrón no se correspondía con un glomus. Esta era una lesión centrada en el agujero rasgado posterior. Había una pequeña área de distancia de la pared limitante con la región hipotimpánica y en el estudio de resonancia magnética se ve una lesión del agujero rasgado posterior atípica para glomus. Aquí se ve la vena yugular y correspondió a una diseminación metastásica después de 30 años de haber padecido un cáncer de mama. Fístulas carotidocavernosas. En este paciente vemos comparativamente un aumento de volumen de la musculatura extrínseca del globo ocular derecho, una discreta hiperemia de la musculatura y vemos un componente de proptosis ocular y en la angioresonancia vemos la arterialización del seno cavernoso. En este caso todavía no se había dilatado las venas oftálmicas. El síndrome de hipertensión intracraneal, dilatación de la vaina de los nervios ópticos, aracnoidocele, descenso de la silla de las amígdalas cerebelosas y la ausencia de flujo en el seno transverso. Otra cosa es el tinnitus pulsátil sin otros hallazgos otológicos asociados. En este caso, hay un montón de causas vasculares y de causas vasculares de origen venoso. Aquí está la lista. Y tenemos, por ejemplo, este paciente con una distensia congénita del canal carotidio. Aquí hay una pequeña área de distensia y este paciente tenía exclusivamente acúfeno pulsátil. Este otro hallazgo es una tercera ventana no muy usual que comunica la carótida con, en este caso, con el vértice de la cóclea. En el coronal se ve la distensia. O este otro paciente que tiene también una tercera ventana con una distensia de la espira media con la carótida. Acúfeno pulsátil, esto es el seno sigmoide, que tiene una extensión en las celdillas periantrales. Vemos aquí el seno sigmoide, la visión coronal, cómo se proyecta en la pared limitante hay una distensia, o este otro que tiene una pequeña distensia de la pared limitante con el antro, se ve aquí, o incluso tenemos pacientes con divertículos
del seno sigmoide que se proyectan dentro de las cavidades neumáticas del oído medio. Esto se ve perfectamente aquí, ¿veis? Divertículos del seno dentro de la mastoides o del antro-timpánico. Parece que esto está relacionado con la compresión de la vena yugular interna por la megastiloides en este artículo. Y en este artículo se describe que es una de las causas más frecuentes de acúfeno pulsátil. La verdad es que cada semana encuentro uno o dos divertículos de estos. Hay pacientes que tienen acúfeno pulsátil y otros que están asintomáticos, pero en el artículo se refiere que es una de las causas principales de acúfeno pulsátil de origen venoso. Tenemos pacientes como este paciente que tiene un golfo de la yugular enorme que alcanza el conducto auditivo interno, ¿no? Entonces, este paciente también tenía acúfeno pulsátil. Venas emisarias. Esta es la vena emisaria mastoidea. Vamos a seguirla. Vamos a seguirla. Aquí. Aquí aparece una estructura, otra estructura venosa. Va para adelante, va para adelante, va para adelante y llega finalmente a la articulación temporomandibular. ¿Vale? Esto es la persistencia de la vena emisaria petroescamosa. Y estas venas emisarias a veces tienen trayectos intratimpánicos y son causa de acúfeno pulsátil. En este otro caso de petroescamosa vena emisaria persistente, la tenemos aquí, va por aquí, va por aquí, y en este caso drena en el seno sigmoide, no en la vena emisaria mastoidea. Y puede tener un trayecto intratimpánico y ser causa de tinnitus pulsátil. Esto hay que describirlo por dos razones. Una, porque puede ser la causa del acúfeno, pero la otra cosa muy importante es que el cirujano en una cirugía puede desencadenar una hemorragia importante, ¿no? Entonces, es una estructura venosa que se encuentra con relativamente frecuente y sobre todo la vena emisaria mastoidea. Aquí está el problema de la AICA. En un estudio prospectivo parece que no hay una relación directa entre el AICA y la existencia de acúfenos. Chapta lo clasificó en tres tipos, luego lo veremos, pero sin embargo parece que hay una relación con la paroxismo vestibular y en algunos casos con eh, eh, bueno, ahora no me sale la palabra, articulaciones faciales por contacto de la arteria con el nervio facial. Entonces, este es el tipo 1 que alcanza el poro, 2 cuando está en la parte más medial del CAI y 3 cuando llega al fondo, sobrepasa la mitad del CAI. ¿De acuerdo? Este paciente también debutó con acúfeno pulsátil y dolor laterocervical. Esto me lo explico después. Y había una disección de la carótida. No había síntomas neurológicos. Si hay síntomas neurológicos, ya se plantea de otra manera. Pero en este caso no había síntomas neurológicos en una paciente joven. Estenosis también puede ser causa de acúfeno pulsátil, como este paciente que tiene una estenosis de la porción petrosa de la carótida interna. Aneurismas, por supuesto. Este otro paciente tenía acúfeno pulsátil en el oído derecho. Veis la diferencia en el diploe de este oído con respecto al contralateral. Decidí hacer resonancia, hicimos la resonancia, había una alteración en el flujo del seno y en la angioresonancia se demostró una malformación vascular. ¿De acuerdo? Este paciente tuvo un antecedente traumático hacía mucho tiempo. Este otro paciente con una vena emisaria viene
viene por acúfeno pulsátil aislado, vena emisaria. Decido realizar la resonancia. Se ve una simetría ya en el seno sigmoide. En la angio había una arteria occipital muy prominente y también tenía una malformación vascular con arterialización del seno transverso y sigmoide y seno petroso superior. Este otro paciente también acude por acúfeno pulsátil, vena mastoidea, emisario mastoidea prominente. Hay ya cambios en el seno sigmoide y también tenía una malformación vascular. Este otro paciente, también con un antecedente traumático, vena emisaria mastoidea prominente, petroscamosa prominente y tenemos una malformación vascular. Los cavernomas también, si contactan con el paquete acústico facial, pueden ser causa de acúfeno pulsátil. En este caso tenemos una cavernoma con una vena prominente. Este es un paciente con acúfeno pulsátil, lado derecho de la carota, está este patrón apolillado del hueso, mientras que en el lado contralateral es normal. Entonces, en este caso empezamos por el angiotac. Y el angiotac me permite pues, ver los vasos, ver si hay estenosis de carótida, si hay disecciones. En este caso, el paciente tenía el acúfeno pulsátil del oído derecho. Ha salido. Jorge, Sí. sí, te hemos ¿He dejado de salido? oír, Jorge. ¿Nos oyes? No. Ahora te oímos otra vez. Jorge, a ver. No, Jorge, ¿Me ¿nos veis? oyes? ¿Me oís? Ahora sí, te Hola. dejamos de oír Vale. por un momento. Ahora te hemos vuelto a oír. Perfecto. Bueno, entonces, para terminar, hay dos cosas que me gustaría plantearos, que es la trompa patulosa, que es una disfunción tubárica. Se Jorge, produce en quizás gente... no está la presentación. Yo no la veo. Luis, ¿tú ves la presentación? No, yo tampoco. Ahora solo te oímos, pero la presentación se ha salido, sí. Sí, ¿se puedes volver a entrar? A ver, Se va a volver a compartir pantalla, probablemente. es que no sé dónde está ahora el... A ver. Compartir pantalla. ¿Está o no? Sí, ahora sí. Ahora la tenemos. Bueno, pues la trompa patulosa es una disfunción tubárica que produce un chasquido en el oído con la respiración y se produce en pacientes que han perdido mucho peso o que han recibido radioterapia. Bueno, en la mayor parte de los casos se debe a la disminución de la grasa de Hoffman, pero en algunos casos, como este paciente que tiene una anomalía de la base del cráneo, vemos esta amplia comunicación de la rinofaringe con el oído medio, ¿no? Entonces, se produce un movimiento paradójico del tímpano con la respiración y se oye un chasquido continuo, ¿vale? Con la respiración se entiende. Y luego está la degeneración hipertrófica de la oliva vulvar, que puede dar mioclonias palatinas y aparece un acúfeno repetitivo en forma de chasquido rítmico, ¿no? Esto se debe pues, a la degeneración hipertrófica, en este caso secundario a un infarto protuberancial. Y aquí es donde iniciaríamos el debate, ¿no? Entonces, ¿qué me ocurre? Que muchas veces los pacientes entran por cualquier sitio de todos estos, ¿no? Incluso en centros distintos y para arriba y para abajo. Entonces,
el motivo de la presentación sería que pensáramos pues en un algoritmo de diagnóstico. Yo he planteado este, que es si tenemos un tinnitus pulsátil y hay una alteración neurológica y antecedentes de trauma, resonancia, angioresonancia. Si tenemos hallazgos en la otoscopia como masa pulsátil, pues el TAC y ocasionalmente la resonancia. Lo primero que hay que descartar en el acúfeno pulsátil sean las causas sistémicas, por ejemplo, el hipertiroidismo y la anemia, que pueden conllevar pues, a eso, a la aparición de un acúfeno, ¿no? Con otoscopia normal, si el tinnitus se modifica con el valsalva o con la compresión de la vena yugular, puede ser que sí. Si existe una sospecha de hipertensión intracraneal, pues se pasa directamente a la angioresonancia venosa, IRM. Y si no, yo planteo el angio-TC de cuello y de cráneo. Si me sale negativo, vuelvo de momento a la angio-RM y a la reso normal. Si resulta que es negativo y hay una causa justificada, pues, arteriografía. Si es positiva, ya tenemos la causa y si no, es un acúfeno pulsátil idiopático. Luego estaba en esta parte de otoscopia normal, si es mayor de 50 años y tiene factores de riesgo cardiovascular, el ecodoppler carotidio, y si es negativo, de nuevo pasamos al angioreso y la reso. Y este es una aproximación. Esto es lo que me gustaría que entre todos intentáramos ver si existe alguna otra forma de plantearlo. Y finalmente, volveré a esta diapositiva, acordaros de que hay que seguir el checklist. Es importante no obviar todos los aspectos anatómicos del oído, sobre todo en el TAC. Y ahí estoy. Pues muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que el checklist que nos has presentado es espectacular, los casos que tienes. O sea que enhorabuena por la charla. Pues en principio, si quieres, te doy paso a algunas preguntas que tenemos y también un poco iniciamos luego el coloquio con Esther y con Luis. En principio, una pregunta que hacemos es clásica aquí, es que hace el doctor Pedraza, es que si en tu experiencia podemos hacer un informe estructurado de los pacientes con acúfenos pulsátiles. Digo, igual que has hecho un algoritmo de actuación, podríamos tener un informe que recogiera un poco todas las variables que hay en un acúfeno pulsátil desde el punto de vista radiológico, que luego pudiéramos quizás hacer una explotación estadística de ello, ¿no? O sea, esta es una pregunta que se me ha hecho muchas veces. Yo sigo un checklist. Luis, Jorge, perdona que te moleste. ¿Prefieres dejar de compartir y así la pantalla? Porque está un poco intermitente y así nos vemos si quieres nosotros. Vale. Perfecto. Vale. Es una pregunta que se me ha hecho varias veces y la verdad es que un informe estructurado, no sé si te refieres a recoger cada punto como un checklist, ¿no? Sí, me refiero a que tengas una estructura de todas las variables que crees que tienen que entrar, de forma que puedas hacer un informe recogiéndolas todas, ¿no? Y luego eso lo puedas explotar quizás estadísticamente, ¿no? Ahí no tengo esa experiencia. Lo que sí es, lo que te decía es que sigo cada punto para no dejarte una variación anatómica. Sobre todo las variaciones de las venas emisarias que pueden tener una trascendencia importante en la hora de una cirugía. No, yo desde luego con el checklist que has hecho no me importaría tener un informe estructurado que recogiera, que no dejar de mirar todo eso, ¿no? Porque realmente hay un montón de patología que puede pasar desapercibida, ¿no? Y en tu experiencia, Jorge, ¿el TAC de doble energía o el photocounting tienen algún papel en el manejo de estos pacientes? El doble energía lo utilicé en el pasado y lo que me permitía era una aproximación más nítida de las estructuras vasculares. Como podía modificar los KEPs, pues era más sencillo que el angioTAC normal.
Esa es mi experiencia de haber trabajado con doble energía. Ujú. Nos preguntan también cuál es, en tu experiencia, la valoración de la disfunción tubárica. ¿Cuál es la unidad de la ARM en esta patología? En la disfunción tubárica, ¿en qué sentido? No nos lo aclara Marta Gómez Chiari. Se lo diré ahora en el chat que si quiere poner alguna cosa más. Simplemente la pregunta es cuál es la utilidad de la ARM en la disfunción tubárica. La Que si no disfunción tubárica es algo que se valora clínicamente por una parte y luego en la resonancia magnética podemos encontrar hallazgos como son procesos inflamatorios de la amígdala o neoplásicos, etcétera, ¿no? Pero desde mi punto de vista, la disfunción tubárica es un término clínico. Entonces me Entiendo. preguntan, paciente con tubaritis, y yo tengo que responder, ¿está bien, no está bien el cavum? Si hay una trompa patulosa o no lo hay, y si hay contenido en la caja o no hay contenido en la caja. Ujú. Si ella nos aclara ahora que se refiere sobre todo a pacientes con sospecha de otitis de repetición, con dolor y en contextos malformativos, ¿no? Pero bueno, es un poco la respuesta que tú has dado. Nos preguntan No también, sé, Luis, Jorge. ¿qué opinas de la disfunción tubárica? Lo que pasa es que, ¿me oís? Sí, ¿no? Sí, 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 perfectamente. vale. El problema de disfunción tubárica abarca cualquier alteración de la trompa. Entonces, abarca desde una alteración que va a afectar provocando una hipoventilación del oído medio, como a una hiperventilación que sería una trompa patulosa. Entonces, claro, disfunción tubárica, tú has presentado una imagen donde se veía aquella malformación de base de cráneo donde realmente yo diría que no existía la trompa, que era un conducto enorme que comunicaba rinofaringe con el oído medio. Entonces, las trompas patulosas son más sutiles habitualmente, son trompas normales anatómicamente, que la única diferencia que tienen, pues que es eso, que hay una permeabilidad constante. Sabéis que la trompa está cerrada siempre y que la abrimos al deglutir, al bostezar, al tragar, y eso ocurre una vez por minuto. Es mucho más frecuente la aparición de un acúfeno pulsátil en una trompa patulosa porque más que pulsátil es un acúfeno que va con la respiración. Entonces, como tiene una frecuencia determinada, es fácil distinguirlo de uno vascular, ya que el vascular va a ir relacionado pues, con la presión, ¿no?, arterial y el de trompa patulosa va a ir relacionado con la respiración. Pero es cierto que cuando existe también una hipoventilación, puede provocar acúfenos. Lo que pasa es que es un acúfeno que va a ir acompañado más con una sensación de taponamiento óptico y luego hay una causa clara a nivel clínico en ese paciente, pues refiere a haber sufrido un proceso infeccioso de vías respiratorias altas reciente. En la otoscopia vas a ver una ocupación del oído medio, una retracción timpánica. O sea, a nivel clínico ya podemos orientar muchísimo hacia qué tipo de acúfeno va a ser. Perfecto. Jorge y Esther, nos pregunta también Santi Medrano si hacemos protocolos de reconstrucción volumétrica en estos TAC de oídos para las planificaciones quirúrgicas, si lo hacéis de forma arreglada. Bueno, yo los tags de oído normalmente siempre juego con los MPRs y voy haciendo reconstrucciones en los diferentes planos y luego ya si son reconstrucciones 3D es algo para cosas más concretas, pero al final cuando te vas orientando en los diferentes planos y esto ya suele ser diferente, comentarlo con los otorrinos cuando tienen algún caso complicado que necesitan algún abordaje que no están seguros del tipo de abordaje que tienen que realizar o si hay alguna variante anatómica que quieran remarcar y bueno, todo esto a veces es más un poco personalizado en función de que lo que buscas y de lo que el otorrino está planteando tratar, ¿no? ¿Y vosotros, Jorge, tenéis algún protocolo de reconstrucción volumétrica para los TAC de oídos? En general no, funcionamos con MPRs. Uh-huh. Ocasionalmente, cuando tienes pues como he presentado, ¿no?, una malformación, pues
Si llega por el TAC primero, pues hacemos el volumétrico para demostrar que hay un cambio en la calota. Pero es más algo estético que útil. Y perdona que me he olvidado comentar, hay que tener en cuenta que, claro, que la mastoides, como está muy neumatizada, por ejemplo, es que ahora estoy recordando unos casos que vimos, se intentaron hacer modelos de impresión 3D en estudios de peñascos. Entonces, el primer paciente que se eligió, yo creo que por problema que tenía una hiperneumatización de la mastoides, que llegaba hasta la punta del peñasco, que llegaba hasta la escama del temporal, el modelo de impresión 3D quedó muy mal por todo este problema. Entonces, claro, también hay que tener en cuenta que si la idea es también hacer estudios volumétricos para después hacer impresiones 3D, hay que tener en cuenta también las limitaciones propias de la anatomía y de la neumatización de la mastoides, que a veces el hueso es súper fino y es muy difícil de valorar cuando haces modelos 3D. Nos preguntan también si existen en vuestra experiencia herramientas de inteligencia artificial que puedan ser útiles para este tipo de patología. Algún tipo de algoritmo o algún tipo de programa de inteligencia artificial que hayáis usado. ¿Tenéis experiencia en ello? Yo no tengo experiencia todavía en esto. Para la acúfeno no. Para la autoesclerosis quizás sí que se pueden hacer algunos algoritmos, pero porque se puede hacer a partir de las densitometrías del hueso. Pero claro, el acúfeno, como te puedes encontrar patología muy variada, es mucho más complicado. La inteligencia artificial va bien para cosas muy concretas. Si buscas muchas cosas diferentes para justificar un tipo de patología, lo tienes más complicado, ¿no? Entonces, quizá herramientas para buscar cosas concretas, ¿no? Si buscas malformaciones, pues igual lo puedes orientar de alguna manera. Si buscas anomalías vasculares concretas, igual te ayuda también para variantes anatómicas, pero claro, la inteligencia artificial y más ahora, tal y como está hoy día, tienes que ir planteando pasitos pequeños y poco a poco, ¿no? Y con muchos casos, necesitas muchos casos también. Nos pregunta también el doctor Pedraza si existen guidelines internacionales estandarizadas para el manejo del acúfeno pulsátil. ¿Conocéis algún tipo de guideline publicada? Internacionales, a mí no me consta, no lo conozco, pero bueno, lo que sí que se han hecho varios algoritmos en algunas revisiones que sobre todo lo más fácil quizás es cuando el acúfeno es pulsátil y es unilateral, que entonces ya te planteas en buscar algo vascular, ¿no? Entonces ya, pues, si en la otoscopia ven alguna bolita azul, alguna cosa ya que te orienta, pues vas a empezar por el TAC, pero igual acabas haciendo angio o la reso para ver si el glomus, si baja, si tienes algo más en el cuello o si hay más glomus, o si es una malformación vascular y necesitas completarlo luego con angio, con arterio. Pero por otro lado, si es un acúfeno que no es pulsátil, entonces te puedes orientarlo de otra manera, sobre todo si va asociado a la hipoacusia, porque en este caso puedes sospechar la posibilidad de un neurinoma, un esvanoma vestibular, y entonces ya vas a ir directo a la resonancia, ¿no? Entonces sí que un poco los algoritmos van en función de si tienes un acúfeno que es objetivo o es subjetivo, si tienes un acúfeno que es bilateral, que suelen ser un bilateral que no es pulsátil, no sueles encontrar patología. En este caso la radiología poco vas a encontrar. Y en los casos que es pulsátil y unilateral, entonces sí que vas a ir un poco más allá a buscar anomalías vasculares, ¿no? Pero todo depende un poco si es pulsátil o no, si es unilateral o no. Yo tenía un poco curiosidad también, y os hago la pregunta a todos, especialmente también a Luis. En el caso de fístulas durales y fundamentalmente las tipo 1, que quizás el riesgo hemorrágico es pequeño, pero que se debutan con acúfeno pulsátil, ¿tenéis pacientes en los que el acúfeno pulsátil es tan invalidante que estaría indicado el tratamiento solamente por esta sintomatología? Y también un poco en vuestra experiencia, ¿qué tasa de recuperación una vez que se tratan estas fístulas del acúfeno pulsátil existe? Perdona, Luis, cuando hablas de fístulas, estás hablando de fístulas de litio cefalorraquídeo.
Sí, fístulas no, fístulas arteriovenosas durales. O sea, cuando tú tienes una Ah, fístula arteriovenosa dural con un acúfeno pulsátil, a veces si es un tipo leve que no tiene riesgo hemorrágico, si tenéis pacientes cuyo acúfeno pulsátil es tan invalidante que indicaría el tratamiento si solamente fuera esa la sintomatología. Y te digo fístulas tipo 1 anterógradas que prácticamente no tienen reflujo intracraneal venoso y que realmente el único síntoma que tienen es el acúfeno, ¿no? Si has encontrado vale. algún paciente que Sí, invalida mucho nosotros su vida, ¿no? a ese nivel, ese tipo de fístulas, generalmente las acaban viendo los neurocirujanos. Ujú, Yo te puedo explicar, por ejemplo, la experiencia que tenemos con entidades parecidas como serían las dehiscencias de seno, las ujú, dehiscencias de Golfo, que ahí sí que el problema que tienes es que el paciente cuando conoce su clínica, el acúfeno es un signo, es un subjetivo. Hay que entender que es un problema subjetivo. Y entonces va a ir muy relacionado con las características personales de esa persona. Entonces, si nosotros tenemos un acúfeno pero no conocemos su etiología, desconocemos por qué tenemos ese acúfeno, nos va a generar un aumento de nuestro estrés, de la ansiedad y va a hacer que a nivel límbico seamos más conscientes de ello y exista una excitación. En el momento que tú diagnosticas a ese tipo de acúfeno, le dices al paciente, pues mire, usted tiene este acúfeno porque tiene una malformación vascular, porque tiene una fístula venosa y eso le está provocando. Y le das las opciones, habitualmente ese nivel de estrés, esa excitación baja mucho. Y entonces la necesidad de llegar a una cirugía compleja va a ser muy inferior. Pero sí que es cierto que hay casos que por la intensidad del acúfeno, por las molestias que le genera, pues tenemos que plantear. Entonces nosotros lo que habitualmente hacemos, sobre todo en dehiscencias, digo, a nivel venoso de mastoides y dedo medio, es simplemente pues, realizar un taponamiento parcial de esa estructura. O sea, hacemos un resurfacing como se haría en el canal semicircular superior, se tapa con una pasta de hueso o con algún tipo de material y habitualmente, aunque no lo eliminas del todo, sí que ujú. consigues una mejoría clínica evidente. Pero cuando llegas al diagnóstico y tienes un proceso que quirúrgicamente es complejo, la mayoría de los pacientes, te diré que el 90% de los pacientes dejan de tener ya una Esa necesidad ansiedad. de no Mm, control. entendido. Mm. Os traslado un poco una pregunta clásica que también tenemos, que es cuáles son los retos de futuro para el manejo de esto. Y un poco a los tres un poco os doy paso para que también hagáis un resumen también de esta charla. Y es un poco valorándola y un poco también por dónde va el futuro, ¿no? En cuanto al protocolo, Jorge, también nos dirá ahora su experiencia. Nosotros más o menos yo creo que lo que has planteado de algoritmo de diagnóstico es muy parecido a lo que hacemos nosotros aquí. O sea que realmente apoyo un poco el manejo que planteas, ¿no? No sé si tú tenéis un buen algoritmo de diagnóstico parecido al que presentó Jorge, ¿no? Sí, es muy similar. Entonces, al final, bueno, vas acabando en un sitio o en otro según lo que vas encontrando, ¿no? Pero bueno, todo va en función de, pues, si tú en un paciente y luego la clínica también que te va ayudando a lo que tú ves, porque si tú tienes un paciente que tiene un traumatismo previo, tiene la fístula, ahí tiene el acúfeno y es pulsátil y empiezas a ver cosas raras, algunos vasitos raros, pues le vas a completar el estudio vascular, ¿no? Entonces, al final, bueno, es lo que ha presentado él, es una manera de abordarlo siempre en función de si te llega por taco reso, porque a veces las cosas te llegan como te llegan y te lo vas Mm, encontrando por el camino, ¿no? Pero, pero una vez lo tienes ahí, puedes ir añadiendo las secuencias que sean necesarias y, y sobre la marcha, ¿no? También. Si tú, por ejemplo, el neurinoma, pues vas a centrarte es básico incluir siempre las secuencias, el FIS, el Drive, el Fiesta, lo que tengas en cada máquina, que cada máquina pues tiene su nombre, ¿no? Pero ahí vas a buscar la posibilidad si tienes un neurinoma del acústico. Si buscas ya lesiones vasculares pues, o el contacto, el bucle vascular, anomalías vasculares, pues vas a incluir el TOF, estudios más el venosos, el 3D, el phase contrast. Luego puedes añadir contraste, puedes incluso hacer secuencias dinámicas. Hay secuencias 4D dinámicas que recuerdan mucho todo lo que es el estudio geográfico por resonancia
y vas viendo cómo entra en fase arterial y cómo va por la fase venosa, ¿no? Entonces, bueno, si sospechas una fístula, una malformación, pues estas secuencias más dinámicas te van a ayudar un poco más a entender estas aferencias, estas eferencias. Si tienes un aneurisma, pues el estudio TOF igual ya te sirve suficiente, no necesitas nada más, ¿no? Pero siempre a partir de las secuencias más básicas, pues te va a guiar un poco en esas secuencias un poquito más complementarias para acabar de ciliar la lesión, y luego ya por la geografía, si la arteriografía, si hay que hacer algún tratamiento, ¿no? Y valorar si es quirúrgico o si hay que embolizar alguna cosa, ¿no? ¿Y qué retos de futuro crees? ¿Por dónde crees que vamos a ir avanzando en este diagnóstico? Pues aquí esta parte es más Complicado. complicada. Es más complicada porque es un conglomerado de variantes anatómicas, de hallazgos que a veces no son patológicos, y ahí es la parte más difícil, porque te puedes encontrar un paciente que tiene, yo qué sé, tienes el típico bucle de la AICA en el conducto auditivo interno, y dices, ostras, pues esto igual no tiene nada que ver, o además es que está en el otro lado y es un hallazgo, o tienes un golfo de la yugular procedente, o sea, hay cosas que son hasta qué punto esto es una variante anatómica y no tiene ninguna importancia, ¿no? Entonces, a veces hasta es difícil decir, ostras, no sé si ponerlo en el informe para no crear un conflicto, ¿no? O sea que ahí también hay la parte complicada, pero es que es un conjunto de variantes tan grande que es muy difícil poder sintetizar y estandarizar lo que es el acúfeno. Sí. Eso hay que ir a trocitos y ir desgranando, pero así ya en términos generales, complicado. Muchas gracias, Esther. Luis, quería un poco dejarte de pie para que nos valoraras un poco toda esta charla y nos aportaras alguna cosa más si querías un poco. Bueno, yo simplemente agradeceros la invitación y sobre todo felicitar a Jorge por la experiencia que tiene, y quizá es ser un poquito acabar siendo el malo, porque o sea, siempre es el problema que tenemos los clínicos y la radiología es el flujo de información que nos damos los unos a los otros. Y realmente todos somos conscientes, los que trabajamos de forma estrecha con equipos radiológicos, o los equipos radiológicos que trabajan de forma estrecha con sus clínicos, con sus especialistas, pues sabemos que todo es más sencillo y que eso aporta mucho a más partes, ¿no? Pero, por ejemplo, yo os pondría más que nada, Jorge lo ha comentado al final, su algoritmo, creo que es un algoritmo más bien radiológico, pero yo por la experiencia que tenéis y por esa imagen sesgada que tenemos los especialistas, para mí la gran duda actual, ¿no? A nivel puramente práctico, y es que si nosotros tenemos un paciente con una acúfeno pulsátil permanente, continuo, que se modifica poco, donde la exploración ORL es absolutamente normal, ¿qué nos vamos? ¿A un estudio vascular puro y duro? ¿O nos vamos más, por ejemplo, Jorge, a esas malformaciones de vena emisaria, de arteria estapedial, a un tipo de malformación vascular? Más que nada para también poder orientar a los clínicos, a los otorrinos en este caso, decir, ¿qué cojo? Empiezo a pedir resonancia magnética, TAC, AngioRM, ecodoppler cervical. Desde el punto de vista radiológico, vosotros lo veis claro cuando ya tenéis una prueba o que veis el tipo de acúfeno, pero claro, cuando nosotros no tenemos ninguna sospecha clínica, es hacia dónde tiramos. Bueno, el algoritmo que he presentado en teoría es si tienes un tinnitus pulsátil con hallazgos de otoscopia normales, sin antecedentes neurológicos ni de trauma, pues he descrito un poco lo que a mí me parece que es una buena aproximación, ¿no? Entonces, claro, si tienes hallazgos otológicos, tú ya sabes lo que tienes que hacer, pero si no tienes hallazgos otológicos es cuando estamos un poco vendidos, ¿no? Y la idea era esa, discutir, pues bueno,
Si tienes una otoscopia normal y tienes un tinnitus que se modifica o no se modifica con el Valsalva, la compresión venosa, pues lo causas hacia un sitio o hacia otro. La dificultad que yo tengo personalmente es que muchas veces, como os he dicho, me llegan por todas partes. Entonces, se han hecho una exploración en un sitio y luego me piden otra cosa, ¿no? Entonces, esa es yo creo que los neuroradiólogos lo tenemos más claro, porque es un algoritmo que tú dices que es de radiología, por supuesto, pero la dificultad de esto es precisamente que a veces te llegan por el ecodoppler, a veces por el TAC, a veces por la RESO, y no acabas de aunar todo eso. Y el motivo de la charla era si estábamos de acuerdo de que se pueden causar el acúfeno de una forma un poco más ortodoxa, en el sentido de no recibir pacientes con acúfenos pulsátiles por todos sitios y sin cohesión. No sé qué te parece, Esther. Bueno, es que es un problema. El cómo te llegan es difícil porque es una cosa que no lo puedes controlar, porque tú te lo encuentras a lo mejor el paciente ya citado y ya lo tienes ahí dentro de la máquina, ¿no? Y no te queda Sí, más pero que... hay compañeros, por ejemplo, Luis y yo tenemos una relación muy estrecha, ¿no? Y él me pregunta, es Sí, sí, decir, sí, no, eso es lo que hay que aprovechar, o sea, y es una cosa que yo con los otorrinos que tenemos aquí, yo tengo una relación, vamos, que estamos todo el día comentándonos cosas y es lo bueno porque te ayuda mucho, es una ayuda que es bidireccional y a veces tienen dudas en, no estás como que pido a este o tú cómo lo ves o tienes esto de fuera que le pido ahora y eso es básico, o sea, eso sí es posible hay que aprovecharlo y, en todo, en todo lo que sea, porque todo lo que sea el otorrino bueno, y en general, ¿no? Pero que siempre hay pacientes que son complicados y no sabes para dónde tirar y lo que más te ayuda es que te expliquen un poco a ver qué es lo que exacto. ellos ven o qué es lo que ellos sospechan y entonces te ayudan un poco para encauzar y ir dirigiendo el estudio, ¿no? Pero claro, es básico la información clínica que tienen, la sospecha que tienen, para luego tú ir decidiendo si empiezas por una Sí, cosa u hay veces que hay compañeros otorrinos que me ven bien el paciente y me dicen que haga lo que tenga que hacer. ¿Entiendes? otra. Sí, te Bueno, lo digo en serio. Es decir, Sí, sí. me dicen lo que tienen. Sí, yo tengo Y esto y ahora tú dime qué hacemos con, ¿no? Es como, exacto. sí, sí, Entonces, pero bueno, yo creo que eso, ya, eso forma parte también de nuestra responsabilidad. Al final, a tu pregunta, Luis, pues quizás, aunque probablemente sea una resonancia lo que tengamos que empezar a hacer en ese caso que planteas, pero también es nuestra responsabilidad redirigir el paciente a otras técnicas o incluso pedirlas nosotros mismos si tenemos sí, sí, posibilidad sí. en nuestros centros de hacerlo. Es decir, exacto. no solamente tenemos que hacer porque tú tienes mucha experiencia en el acúfeno pulsátil, pero habrá otros otorrinos que no. A lo mejor necesitan esa guía que dice Jorge, oye, haced lo que consideréis necesario, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que saber redirigir al paciente cuando viene mal redirigido, con las pruebas solicitadas, ¿no? Sí, A ver, yo creo... nosotros, perdón. Sí. No, No, perdona, Esther. que entre nosotros mismos a veces nos preguntamos, neuroradiología diagnóstica intervencionista, oye, ¿qué empezamos? ¿Hacemos esto o empiezas tú o no sé qué? En los neuroradiología, pues los intervencionismo con los neurocirujanos, oye, ¿lo tratamos nosotros o vosotros? O sea que al final es que esto va derivando, o sea, al final pueden acabar en comités multidisciplinares y se va tomando la decisión conjunta porque pueden ser pacientes complicados de manejar. Sí, no, yo sobre todo, claro, a colación de, sobre todo lo que hablamos de ese flujo de información, yo creo que a veces cuando falta pues, esa interacción entre los especialistas, yo creo que esa coletilla que os gusta y que utilizáis y que además creo que es muy productiva para todo el mundo, es cuando sugerís, ¿no? Cuando al final del informe sugerís, se sugiere, pues, ante una exploración de resonancia magnética, se sugiere, pues, una GRM o se sugiere un TC, sin tener claro tampoco el diagnóstico, pero sí para que muchas veces
pues ese paciente sea revalorado por el especialista, por el otorrino en nuestro caso, y diga, bueno, pues vamos realmente a pedir esta prueba que nos puede aportar. Porque después también eso quizá abre a que ese otorrino sienta la necesidad de llamaros y decir, oye, me estás pidiendo este tipo de prueba, ¿por qué? ¿Qué sospechas? ¿Qué no sospechas? Y de esa forma pues se abra ese flujo de información. Al final, yo creo que lo sabemos todos, es contra más información tenemos ambas partes, más fácil va a ser llegar al diagnóstico con menos pruebas, además, con un ahorro importante en los costes diagnósticos. Yo simplemente ya sobre todo esa prueba, Jorge, la pregunta que te hacía antes, ¿por qué era? Porque he visto en la presentación que has presentado muchísimas alteraciones a nivel vascular, pero a nivel venoso o de arteria estapedial dentro de la propia mastoides, el ruido medio, que además son estructuras que nosotros no vamos a poder ver desde forma clínica. Y era conociendo pues, ese porcentaje que tendréis en vuestra experiencia que nosotros no tenemos, es decir, comentaba hace un momento Luis, quizá la primera prueba sería una resonancia magnética, pero claro, yo después de oírte digo, pues quizá me estoy equivocando, quizá esa resonancia magnética en esos casos no sea y tenga que pedir primero un TC, porque posiblemente porque esas alteraciones vasculares con un TC las voy a ver primero, ¿no? Entonces la duda que quizá me ha quedado en la presentación es ¿qué va a ser más alto en incidencia de acúfeno pulsátil con clínica absolutamente normal, una malformación vascular venosa o una alteración a nivel de conducto aditivo interno que podría darme la resonancia? Yo ahora mismo quizá me iría como prueba inicial a un TC y después pasaría a una resonancia en caso de que ese TC fuera normal. No sé qué creéis, qué opináis. Se entiende que es acúfeno aislado. Acúfeno unilateral, pulsátil, que no se modifica con ningún tipo de situación y que lógicamente no hay ningún tipo de asimetría auditiva, o sea que la sospecha de que haya retrococlearidad es muy baja. Entonces, que quizá, insisto, por la presentación que has hecho hoy, me iría a buscar, pues eso, alteraciones vasculares en mastoides que quizás se van a ver mejor, por la sensación que he tenido yo, que se van a ver mejor en TC que en REM. Bueno, las variaciones venosas, venas emisarias se ven mejor en el TC, pero la primera exploración para mí sería la reso-angioreso. Pero porque sospecháis, sobre todo, o sea, queréis descartar procesos vasculares que serían los más frecuentes generales, digo, pues, que serían los más frecuentes en este tipo de etiología. Sí, lo que está claro es que tú no vas a hacer ninguna cirugía. O sea, cuando tú recibes un tumor de fosa posterior, porque tiene un neurinoma, tú siempre haces una tomografía computarizada para ver la anatomía, ¿verdad? Entonces, Sí. la primera exploración en un tipo particular que no se modifique, etcétera, para mí sería la reso y la angioreso. Vale. Porque son la exploración más sensible para detectar malformaciones vasculares. Si eso es negativo y persiste, a lo mejor me planteo hacer el TAC para descartar pues estas variaciones venosas que dan un acúfeno pulsátil, pero en esas variaciones venosas con acúfeno pulsátil se modifican con la compresión y con el Valsalva, que no son el otro tipo de acúfeno pulsátil que no se modifica. Entonces hay que separarlas. En detectar clínicamente si es venoso o arterial es comprimir la vena yugular interna del lado que toca o hacer un Valsalva y ver si se modifica el acúfeno. Esa es mi visión de las cosas. Os quería agradecer a todos el estar aquí. Ya son las 9, o sea que tenemos que volver todos a la rutina, y agradeceros mucho a la charla y los comentarios que habéis hecho, tanto Luis como Esther. Doy paso, si queréis, al doctor Pedraza, por si quiere cerrar la sesión. Muchas gracias, Luis. Bueno, primero de todo, agradeceros vuestro gran trabajo. Luis, gracias por tu
Luis San Román por tu trabajo como moderador. Después también muchas gracias Esther y Luis García Ibáñez por vuestra excelente contribución como expertos. Y Jorge, una pasada, es un lujo disfrutar de todo lo que compartes y lo que enseñas. Yo creo que lo que has remarcado muy bien, yo creo que me quedaría un pequeño resumen con el algoritmo que has enseñado al final, con los casos, con lo que has recordado de, por favor, preguntar si hay un antecedente traumático y lo que has dicho ahora, ¿no? A ver, con la compresión un poco venosa a nivel yugular, desaparece o no desaparece, ¿no? También con el Valsalva. No sé si te parece bien este pequeño resumen, Jorge. Parece perfecto, perfecto. Muy bien. Oye, contaremos contigo en el futuro porque es muy interesante y sabes muchísimo. Y simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos al doctor Jaime Rincón, que nos va a hablar de estenosis de arterias renales y tratamiento endovascular. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Luis García Ibáñez. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias, Luis San Román. Estamos en contacto. Un saludo a todos. Gracias, Dani. Muchas gracias a Saludos. todos.